Todavía recuerdo el momento exacto en que mi vida tranquila en Willowbrook Estates se vino abajo. Estaba entrando al club de la comunidad para lo que pensé que sería una reunión rutinaria de la Asociación de Propietarios, JOA, cuando vi a la señora Henderson, que vive a 2 calles de distancia, sosteniendo el boletín mensual con una expresión de puro shock en su rostro. No estaba sola. Un pequeño grupo se había reunido alrededor de la entrada, todos agarrando copias de la misma publicación, susurrando y señalando en mi dirección. Fue entonces cuando lo vi. Impreso en la portada con letras negritas estaba el titular que lo cambiaría todo. Asterisco residente Michael Thompson bajo investigación por acoso y mala conducta financiera. Mi nombre, mi reputación, completamente destruidos en blanco y negro para que todo el vecindario lo viera. Las acusaciones eran tan escandalosas que al principio me reí. Según el artículo, yo había estado acosando sistemáticamente a los miembros de la Junta, vandalizando propiedades de la comunidad y, lo peor de todo, presuntamente malversando fondos de la tesorería de la JOA. Cada palabra era una completa invención, pero allí estaba, impresa como un hecho y distribuida a cada una de las viviendas en nuestra comunidad de 300 casas. Los susurros me siguieron mientras caminaba por el club, vecinos que habían sido amistosos durante años, ahora evitando el contacto visual y cruzando al otro lado de la sala. Sabía exactamente quién estaba detrás de este asesinato de carácter, y su nombre era Karen Whitfield. Había vivido tranquilamente en Willowbrook Estates durante 8 años pacíficos antes de que Karen se mudara y se autoproclamara inmediatamente como la guardiana autodesignada del vecindario. Dentro de los 6 meses posteriores a su llegada, se había maniobrado para entrar en la junta de la JOA, y dentro de un año, se había proclamado presidenta mediante lo que solo puedo describir como una campaña de intimidación y agotamiento. Karen trataba el boletín mensual como su reino personal, usándolo para elogiar a sus aliados y humillar sutilmente a cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Durante años, me las había arreglado para mantenerme fuera de su radar manteniendo un perfil bajo y simplemente siguiendo las reglas. Eso cambió hace 3 meses cuando ella propuso su gran iniciativa de paisajismo. Karen quería imponer una evaluación especial de $1,500 por hogar para financiar lo que llamó mejoras premium de embellecimiento para la comunidad. La propuesta incluía mármol italiano importado para la fuente de entrada, arces japoneses exóticos que costaban $800 cada uno, y un equipo de jardinería a tiempo completo que de alguna manera justificaría los aumentos continuos de la tarifa mensual que también estaba proponiendo. Cuando me levanté en la reunión y señalé que nuestro paisajismo actual era perfectamente adecuado, y que muchos residentes ya estaban luchando con las cuotas existentes de la JOA, la cara de Karen se puso de un tono de rojo que nunca antes había visto. Tartamudeó alguna justificación débil sobre los valores de las propiedades y el orgullo comunitario, pero pude ver en sus ojos que acababa de convertirme en su enemigo. El boletín del mes siguiente contenía una indirecta sutil pero inconfundible sobre ciertos residentes que carecen de visión para la mejora de la comunidad, pero supuse que esa era la extensión de su represalia. Me equivoqué. El mes siguiente trajo comentarios pasivo-agresivos crecientes sobre actitudes obstruccionistas y residentes que priorizan las finanzas personales sobre la excelencia del vecindario. Empecé a notar que Karen pasaba en coche por mi casa con más frecuencia, a veces frenando para mirar mi césped perfectamente mantenido y mi buzón conforme a las normas como si estuviera buscando violaciones que simplemente no existían. Su obsesión conmigo se estaba volviendo obvia para otros vecinos, pero no tenía idea de cuán lejos estaba dispuesta a llegar hasta que apareció ese boletín. Cuando finalmente conseguí una copia del boletín difamatorio, me quedé atónito por el nivel de detalle que Karen había puesto en sus mentiras. Alegaba haber recibido múltiples informes de que yo había abusado verbalmente de los miembros de la Junta durante las reuniones, a pesar de que todas las reuniones se grababan y yo había asistido exactamente a 3 en el último año, hablando solo para hacer preguntas básicas sobre asignaciones presupuestarias. Alegaba que me habían visto manipulando propiedades comunitarias tarde en la noche, mencionando específicamente el grupo de buzones y el equipo del parque infantil. Lo más dañino de todo, sugería que las irregularidades en los registros financieros de la JOA coincidían con mi participación en las discusiones presupuestarias, insinuando que de alguna manera había obtenido acceso y robado fondos comunitarios. El impacto fue inmediato y devastador. La señora Chen, que había sido cariñosa conmigo en eventos comunitarios durante 2 años, de repente dejó de responder mis llamadas. Los Johnson, cuyo perro había estado cuidando cuando salían de la ciudad, cruzaron la calle para evitarme cuando saludé desde mi jardín delantero. Peor aún,
Los padres empezaron a alejar a sus hijos cuando me veían en el parque infantil de la comunidad, tratándome como una especie de depredador basándose en las mentiras impresas de Karen. El aislamiento social era aplastante, pero lo que realmente me aterrorizaba eran las implicaciones legales potenciales de sus acusaciones sobre mala conducta financiera. Cuando enfrenté a Karen directamente, apareciendo en su puerta con una copia del boletín en la mano, ella respondió con esa sonrisa presumida que había llegado a despreciar. Se paró en su puerta vistiendo una bata de flores y aretes de perlas, luciendo como la imagen de la respetabilidad suburbana mientras destruía vidas con sus mentiras. Le pregunté directamente de dónde había sacado su información y ella respondió con una falsa inocencia de que simplemente informaba lo que vecinos preocupados habían compartido y que, como presidenta de la JOA, tenía el deber de mantener informada a la comunidad sobre amenazas potenciales. Cuando exigí saber quiénes eran estos supuestos vecinos, alegó que no podía revelar sus fuentes para proteger su privacidad. Toda la conversación duró menos de 5 minutos. Pero su indiferencia casual hacia el daño que había causado era exasperante. Esa misma tarde, tomé lo que resultó ser la mejor decisión de mi vida y llamé a Mitchell y Asociados, un bufete de abogados especializado en casos de difamación. La abogada Sarah Mitchell accedió a reunirse conmigo al día siguiente, y cuando le mostré el boletín, su expresión se volvió seria inmediatamente. Me explicó que lo que Karen había hecho no era solo chismorreo de vecindario o drama insignificante. Era legalmente definido como libelo, que es difamación escrita, dado que las declaraciones falsas se habían publicado y distribuido a cientos de personas, dañando potencialmente mi reputación y causando un daño mensurable a mi vida personal y profesional. Tenía bases para una demanda significativa. Aún mejor, dijo. La posición de Karen como presidenta de la JOA significaba que había actuado con autoridad aparente, haciendo el caso aún más fuerte. Sarah delineó nuestra estrategia cuidadosamente. Primero, enviaríamos a Karen una carta formal de cese y desistimiento exigiendo que publicara una retracción y disculpa completa en el próximo boletín. Si se negaba o ignoraba nuestras demandas, presentaríamos una demanda civil por difamación y buscaríamos daños por perjuicio a mi reputación, angustia emocional y cualquier pérdida financiera que pudiera demostrar. Sarah también mencionó que si las acciones de Karen eran particularmente atroces, podríamos intentar procesar cargos criminales por acoso o presentación de informes falsos. Todo el proceso tomaría tiempo y dinero, pero Sarah estaba segura de que teníamos un caso sólido que la sobreconfianza de Karen solo haría más fuerte. En una semana, Sarah había enviado la carta de cese y desistimiento por correo certificado, y la respuesta de Karen fue exactamente lo que habíamos esperado y esperado. En lugar de retroceder o mostrar algún remordimiento, Karen redobló sus acusaciones en una llamada telefónica a la oficina de Sarah que Sarah grabó con su permiso. Karen insistió en que todo lo que había publicado era sustancialmente cierto y que tenía fuentes confiables para todas sus afirmaciones. Cuando Sarah la presionó por detalles específicos, Karen se puso a la defensiva y finalmente colgó, pero no antes de hacer varias declaraciones difamatorias adicionales sobre mi carácter y estado mental que Sarah agregó a nuestro creciente archivo de evidencia. 2 semanas después, Karen fue formalmente notificada con una demanda en su puerta principal por un agente judicial que la sorprendió al regresar de su caminata matutina, según mi vecino, el señor Rodríguez, que fue testigo de todo. La reacción de Karen no tuvo precio. Aparentemente empezó a gritarle al agente judicial, insistiendo en que había habido algún error y que ella solo estaba haciendo su trabajo como presidenta de la JOA. Incluso llamó a la policía, que le explicó que ser notificada con una demanda civil era perfectamente legal y que necesitaba responder a través de un abogado. Todo el vecindario observaba desde sus ventanas, y por primera vez desde que comenzó este calvario, sentí que el karma finalmente estaba alcanzando a Karen. Los procedimientos judiciales avanzaron más rápido de lo que esperaba, en gran parte porque Karen cometió varios errores críticos que destruyeron su defensa. Primero, contrató a un abogado de práctica general que claramente no tenía experiencia con la ley de difamación y que parecía más interesado en facturar horas que en ayudar a su cliente. Segundo, Karen insistió en representarse a sí misma durante las deposiciones, aparentemente creyendo que su estatus como presidenta de la JOA le daba algún tipo de autoridad legal. Tercero, y lo más dañino de todo, continuó haciendo declaraciones difamatorias sobre mí a los vecinos e incluso al personal del tribunal, creando evidencia adicional para nuestro caso con cada conversación. Durante su deposición, toda la defensa de Karen se derrumbó bajo el interrogatorio metódico de Sarah, cuando se le pidió que identificara sus fuentes para las acusaciones de acoso.
Karen afirmó que todo el mundo sabía que yo era difícil de tratar, pero no pudo nombrar a una sola persona específica que realmente se hubiera quejado de mí. Cuando se la presionó sobre las acusaciones de vandalismo, admitió que nunca me había visto cerca de ninguna propiedad comunitaria y que sus alegatos se basaban en sospechas y patrones de comportamiento que no podía definir. Lo más dañino de todo, cuando Sarah preguntó sobre las acusaciones de mala conducta financiera, Karen se vio obligada a admitir que no tenía ninguna evidencia y que nunca había revisado personalmente los registros financieros de la JOA. El punto de inflexión en la deposición llegó cuando Sarah le preguntó directamente a Karen si había inventado alguna de las declaraciones en el boletín. El abogado de Karen intentó objetar, pero Karen respondió de todos modos, insistiendo en que había conectado los puntos basándose en varios incidentes y conversaciones. Cuando Sarah le pidió que describiera estos incidentes específicamente, la historia de Karen cambió 3 veces en menos de 10 minutos. Alegó que yo había sido discutidor en las reuniones. Luego admitió que solo había hecho preguntas sobre el presupuesto. Dijo que me habían visto merodeando por áreas comunitarias. Luego reconoció que solo me había visto usando las instalaciones como cualquier otro residente. Al final de la deposición, estaba claro que Karen básicamente se había inventado toda la historia basándose en su aversión personal hacia mí. La audiencia judicial se programó para un viernes por la mañana en el Tribunal Civil del Centro. Y yo estaba nervioso a pesar de la confianza de Sarah en nuestro caso. Karen llegó con su abogado luciendo desafiante y sobrevestida con un traje rojo brillante que parecía diseñado para transmitir autoridad en lugar de remordimiento. La jueza, una mujer de carácter serio de unos 50 años llamada jueza Patricia Coleman, revisó la evidencia rápidamente e hizo preguntas directas sobre las fuentes y la metodología de Karen. El abogado de Karen intentó argumentar que su cliente había actuado de buena fe como oficial de la JOA. Pero la jueza Coleman no aceptó nada de eso. Señaló que la buena fe requería cierta base en hechos, lo cual claramente faltaba en este caso. Cuando la jueza Coleman le preguntó directamente a Karen si quería explicar sus acciones, Karen cometió el error fatal de tratar la sala del tribunal como una reunión de la JOA. Se levantó sin permiso y lanzó un discurso inconexo sobre sus responsabilidades como presidenta del vecindario y cómo solo estaba tratando de proteger a la comunidad de alborotadores que no apreciaban todo su trabajo duro. En realidad, me señaló en la sala del tribunal y repitió varias de sus afirmaciones difamatorias, aparentemente sin comprender que estaba empeorando las cosas con cada palabra. La jueza Coleman le advirtió 2 veces que dejara de hablar. Pero Karen estaba en racha y parecía pensar que estaba ganando algún tipo de discusión. El fallo de la jueza fue rápido y completo. Determinó que Karen había publicado declaraciones falsas y difamatorias con malicia real, lo que significa que o bien sabía que eran falsas o bien había mostrado un desprecio temerario por la verdad. Los daños financieros por sí solos fueron sustanciales. La jueza Coleman me otorgó 25,000 pesos por daño a mi reputación. Otros 15,000 pesos por angustia emocional y 10,000 pesos adicionales en daños punitivos diseñados para disuadir comportamientos similares. Karen también fue ordenada a publicar una retracción y disculpa completa en el próximo boletín de la JOA, que debía ser aprobado previamente por mi abogada, y a enviar disculpas escritas individuales a cada hogar que hubiera recibido el boletín difamatorio. Pero los problemas de Karen apenas comenzaban. Cuando la jueza Coleman terminó de leer la sentencia monetaria, Karen saltó de su asiento y comenzó a discutir con el tribunal, insistiendo en que todo era ridículo y que no debería tener que pagarle nada a alguien que claramente era un alborotador. En realidad, usó la frase tribunal canguro mientras gesticulaba salvajemente hacia la jueza, lo que causó un revuelo inmediato en la sala. La jueza Coleman golpeó con su martillo y advirtió a Karen que estaba en desacato al tribunal, pero Karen estaba más allá de escuchar razones. Continuó su diatriba, alegando que el sistema legal estaba sesgado contra los funcionarios de la JOA y que yo había manipulado de alguna manera todo el proceso. La paciencia de la jueza Coleman finalmente se agotó cuando Karen señaló directamente hacia ella y declaró que se negaba a reconocer la autoridad de este tribunal parcial. El alguacil ya se movía hacia Karen cuando la jueza la declaró en desacato criminal y la sentenció a 30 días en la cárcel del condado. La cara de Karen se puso blanca cuando el alguacil se acercó con las esposas, y finalmente pareció darse cuenta de que su boca la había metido en serios problemas. Intentó disculparse y retractarse de sus declaraciones, pero era demasiado tarde. Lo último que escuché de Karen Whitfield fue su voz haciendo eco por la sala del tribunal mientras se la llevaban esposada, gritando que todo esto era mi culpa y que apelaría todo. Karen fue sentenciada a 30 días en la cárcel del condado por desacato al tribunal.
multada con 50.000 pesos en daños totales y enfrentó honorarios legales adicionales que su abogado estimó que excederían los 20.000 pesos. Su rostro estaba absolutamente atónito mientras el alguacil se la llevaba, finalmente comprendiendo que su viaje de poder insignificante había destruido su vida por completo.